El martes es día de primarias, y la contienda por el quinto distrito congresional de Estados Unidos promete ser una de las más observadas. Ilhan Omar se enfrenta a otro desafío del ex concejal de la ciudad de Minneapolis, Don Samuels. Un activo doméstico se disparó un 500% en solo 12 meses, alcanzando la marca de los $30 millones. ¿Es esto una señal de astucia financiera o el rastro de un impactante caso de fraude a gran escala? Mientras miles de millones de dólares en ayuda pandémica se desvanecen, poderosas agencias como el FBI y el DHS han lanzado la operación Metro Surge para desmantelar una sofisticada red clandestina. Esto no es simplemente una discrepancia contable, es una investigación sobre un sistema de lucro diseñado deliberadamente en el corazón de los programas de bienestar social. ¿Qué verdad se esconde detrás de las empresas fantasma y las cuentas congeladas? Una revelación impactante está a punto de salir a la luz. Bienvenido a Pulso Militar, donde desentrañamos los eventos que marcan la pauta global. La contienda entre Ilhan Omar y Don Samuel se ha intensificado drásticamente esta semana con acusaciones de fraude dirigidas a una empresa de la que el marido de la congresista es copropietario. La carrera política de la representante Ilhan Omar está rodeada de feroces controversias, ya que los investigadores federales han puesto su atención en las actividades financieras de su esposo. Esto ocurre después de que los registros públicos mostraran un repentino aumento del 500% de los activos domésticos declarados de la pareja. Al mismo tiempo, el FBI y otros equipos de investigación federal han comenzado a examinar un caso de fraude de $9,000 millones de la era pandémica en Minnesota. El patrimonio neto de esta pareja se ha disparado un 500% en solo un año, con estimaciones actuales que sitúan la cifra entre $6 millones y $30 millones. Los registros actualizados indican que en aproximadamente un año, el rango de activos declarados de la representante Omar pasó de menos de $200,000 a entre $6 millones y $30 millones. Este aumento ha provocado un intenso escrutinio federal y preguntas urgentes sobre el momento y los beneficiarios. El incremento de los activos se produjo mientras los fiscales imputaban a más de 90 acusados en un caso que las autoridades describen como el mayor fraude de bienestar social de la era COVID en la historia de Estados Unidos. Dentro del distrito congresional de la representante Omar, examinadores federales del FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias de investigación criminal están revisando los registros de transacciones, los expedientes corporativos y las disputas anteriores relacionadas con negocios vinculados a Team Minette. Algunas de esas empresas modificaron posteriormente sus listas de ejecutivos. Las autoridades han enfatizado que aún no se han presentado cargos formales contra la pareja, pero las preguntas han pasado de quién robó el dinero a quién pudo haberse beneficiado mientras el sistema colapsaba. Miles de millones de dólares destinados a familias en apuros se desvanecieron, mientras que los activos de ciertos individuos se dispararon de la noche a la mañana. Muchas personas se preguntan si esto es una mera coincidencia o si alguien obtuvo beneficios cuando el sistema entró en crisis. Más de 90 acusados han sido imputados en la red Feeding Our Future. Sin embargo, los investigadores han descubierto algo mucho más oscuro que un fraude contable ordinario. Esto no es un abuso de contabilidad, es una explotación diseñada deliberadamente dentro del propio sistema. Los programas que afirmaban proporcionar alimentos para niños reportaron decenas de miles de comidas. Sin embargo, los auditores descubrieron sitios sin cocinas, sin personal e incluso, en algunos casos, sin edificios. Mientras las familias esperaban en largas filas por ayuda alimentaria durante la pandemia, las solicitudes de reembolso se dispararon a cifras matemáticamente imposibles. Los sitios reportaron recuentos de comidas que excedían la población total de los vecindarios circundantes a los que supuestamente servían. El dinero destinado a hogares empobrecidos no se desvaneció sin más. Fluyó a través de organizaciones sin fines de lucro, empresas de consultoría, grupos culturales y entidades de financiación. Los mismos nombres conocidos se repetían a medida que el efectivo circulaba, mientras los analistas federales conectaban múltiples focos de fraude con redes superpuestas de infractores de inmigración reincidentes y sujetos previamente investigados por la ley. La investigación pasó de un discreto escrutinio financiero a una aplicación de la ley coordinada. Años de órdenes de arresto retrasadas y órdenes de deportación no ejecutadas habían expuesto vulnerabilidades jurisdiccionales. Pero a medida que la evidencia convergía,
El ICE, el FBI y el DHS autorizaron una operación unificada en toda el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul bajo el nombre clave de Operación Metro Surge. Al amanecer, convoyes sin distintivos se formaron en múltiples ubicaciones. Vehículos de mando conectados a un único canal operativo con la misión de garantizar precisión, seguridad y prevención. No fueron redadas aleatorias. Cada objetivo tenía perfiles documentados y hallazgos federales previos. Para cuando se estableció el primer cordón, más de 100 agentes federales habían sido desplegados. El momento más impactante ocurrió cerca de un gran complejo comercial, donde los equipos de vigilancia se movilizaron y 19 sospechosos prioritarios fueron detenidos en cuestión de minutos. Todas las actividades de detención se registran y cada caso se documenta en un expediente. Dentro de los vehículos y mochilas, los investigadores incautaron dispositivos digitales vinculados a la red de comunicación del grupo, registros de identificación falsificados, conjuntos duplicados de certificados y paquetes de efectivo conectados a corredores de transferencia de criptomonedas. En varias ubicaciones cercanas, fuera del corredor comercial central, se sellaron y registraron como evidencia federal sustancias prohibidas y numerosos tipos de armas ilegales. Lo que comenzó como una operación de aplicación de la ley rutinaria, ahora parecía ser una exposición a gran escala. A medida que se ejecutaban órdenes de apoyo en ubicaciones secundarias en Minneapolis, Brooklyn Park, Bloomington y en corredores residenciales que se extendían profundamente en el cinturón metropolitano, los agentes encontraron señales de algo mucho mayor. Unidades de almacenamiento con nombres de alquiler superpuestos, oficinas no oficiales vinculadas a entidades fantasma y libros de transacciones que reflejaban entradas de registros de reembolso de la era pandémica. Para el mediodía, la misión se había expandido más allá de las detenciones iniciales. Los analistas transmitieron los datos de referencia cruzada directamente al centro de operaciones. Los historiales de inmigración se superpusieron con anomalías financieras. Los directorios telefónicos coincidían con las listas de proveedores de organizaciones sin fines de lucro. Los registros de viaje se cruzaron con informes de seguimiento de sustancias prohibidas. Esta red ya no se escondía detrás del papeleo. Operaba a través de él. A las 4:27 de la mañana, mientras la operación Metro Surge se expandía a una redada a nivel estatal, la primera oleada golpeó los corredores industriales. Convoyes federales se movieron a través de las silenciosas filas de almacenes y patios de contenedores aún oscuros antes del amanecer. En un complejo de almacenes señalado, los investigadores aseguraron un ala logística donde se recuperaron manifiestos de carga, libros de facturación duplicados y dispositivos de encriptación, junto con más de 4,6 millones de dólares en reservas de efectivos selladas dentro de cajas de envío de la empresa. Cerca de allí, un almacén secundario reveló registros de palés vinculados a centros de enrutamiento federales. A las 6:58 de la mañana, mientras la luz del día se extendía por el horizonte de la ciudad, la redada se redirigió a negocios minoristas que operaban bajo nombres registrados en capas. Los equipos de investigación aseguraron filas de oficinas disfrazadas de firmas consultoras, espacios de coworking subarrendados y unidades administrativas privadas vinculadas a entidades registradas fantasma. Dentro de un edificio de gran altura, analistas federales catalogaron 312 discos duros, 147 libros contables y más de 19,000 entradas de transacciones que coincidían con rastros de dinero a través de programas de bienestar, redes de financiación y pagos a contratistas. En una sala adyacente, los investigadores documentaron corredores de transferencia de criptomonedas que conectaban múltiples organizaciones sin fines de lucro a través del mismo círculo de beneficiarios financieros. Las detenciones ya no parecían casos aislados, estaban formando un mapa. A las 9:41 de la mañana, la redada había alcanzado las líneas logísticas del norte. Filas de camiones de contenedores se alineaban a lo largo de la carretera mientras los investigadores aseguraban unidades de transporte señaladas y lotes de almacenes a lo largo del corredor portuario. Los registros de pruebas documentaron 2, 60 y 1 toneladas métricas de precursores químicos para sustancias prohibidas, albaranes de ruta internacionales y registros de envío vinculados a cuentas en el extranjero ya bajo vigilancia federal. Las oficinas de almacenamiento cercanas contenían registros de identificación, catálogos de contratos y cadenas de comunicación interconectadas que se remontaban a operadores financieros en el área metropolitana. En todo Minnesota, el mismo patrón se repetía. Las mismas direcciones, las mismas órdenes de transferencia bancaria, los mismos nombres. La operación Metro Surge ya no parecía una ola de aplicación de la ley convencional.
Se asemejaba al momento en que una infraestructura oculta, construida a través de empresas, vecindarios, líneas de suministro y sistemas de papeleo, finalmente tenía que ser sacada a la luz. Esta campaña no puso fin a la investigación, la expandió. Las detenciones nunca tuvieron la intención de ser el destino final. Fueron diseñadas para revelar lo que existía detrás de ellas. A medida que los agentes federales comenzaron a procesar la evidencia incautada de vehículos, residencias, instalaciones de almacenamiento y centros de comunicación, surgió una imagen más clara. No se trataba de individuos aislados actuando solos, sino de una estructura coordinada que operaba en múltiples frentes. Los analistas federales elaboraron una cronología exhaustiva utilizando historiales de inmigración, registros comerciales, archivos de organizaciones sin fines de lucro, transferencias financieras y notas policiales previas. Los patrones que antes parecían dispersos ahora se alineaban en corredores de movimiento, corredores monetarios y corredores de comunicación. Estas conexiones no formaban un sistema jerárquico simple. Operaban como una red con pequeños roles distribuidos entre docenas de personas, cada una con solo un fragmento de una operación mucho mayor. No era ruidoso ni ostentoso y precisamente por eso había persistido durante tanto tiempo. Varias entidades señaladas en los barridos financieros se encontraron nuevamente en auditorías de servicios sociales y, una vez más, en registros de propiedad vinculados a alquileres a corto plazo y subarrendamientos comerciales. Una única dirección aparecía como proveedor de un programa de comidas. Luego, esa misma dirección aparecía más tarde como una oficina de consultoría. Muchos meses después, resurgiría nuevamente en informes de transferencia de criptomonedas. Para el ojo inexperto, estas eran meras coincidencias, pero para los investigadores experimentados, eran marcadores claros. Cuanto más profundizaban los analistas, más fuertes se volvían las superposiciones. Los registros de evidencia documentaron una actividad repetida de flujo de efectivo entre organizaciones comunitarias sin fines de lucro y contratistas fantasma. ¿Crees que un aumento del 500% en los activos durante un caso de fraude importante es una coincidencia? ¿O alguien ha estado explotando el sistema? Los contratos de arrendamiento estaban vinculados a múltiples identidades comerciales no relacionadas. Conversaciones grupales cifradas coordinaban horarios de recogida y rutas de viaje. Se accedía a las cuentas de los mismos dispositivos en diferentes organizaciones. Esta operación no se desarrolló como un crimen callejero. Se movió como una máquina administrativa, silenciosa, procesal y disfrazada bajo capas de papeleo. En los informes posteriores a la campaña, los agentes de campo describieron cómo algunos participantes llevaban vidas públicas aparentemente normales, asistiendo a eventos comunitarios, trabajando en programas locales, apareciendo como voluntarios o coordinadores, mientras actividades paralelas fluían a través de canales privados entre bastidores. Los fiscales federales enfatizaron que no todos los que estaban cerca de estos círculos estaban involucrados en actividades criminales, pero dentro de esa proximidad, un segmento central se cruzaba constantemente con perfiles de alto riesgo y anomalías financieras. Y fue precisamente esa intersección la que cambió la dirección del caso. Con cada nueva correlación, la investigación se expandió mucho más allá de la aplicación de la ley de inmigración y los registros de fraude individuales. Se transformó en lo que las agencias federales clasificaron como una operación de barrido de red criminal de múltiples dominios, combinando el rastreo de sustancias prohibidas, auditorías de programas de bienestar, examen de documentos de identificación y análisis financiero transfronterizo. Cuanto más profundizaban los agentes, más cambiaba la pregunta. Ya no se trataba de si se habían cometido delitos, sino de cuán extensamente esta red había aprendido a operar dentro de cuántos sistemas y cuán profundamente se había incrustado antes de que alguien se diera cuenta. Al final del quinto ciclo de revisión, los investigadores ya no examinaban casos aislados, examinaban una arquitectura. Lo que inicialmente había parecido violaciones dispersas, ahora se asemejaba a una red que había aprendido a vivir dentro de los sistemas gubernamentales. Cada nueva auditoría producía el mismo patrón preocupante. Diferentes programas, diferentes agencias, diferentes años, pero las firmas financieras seguían siendo idénticas. Los subsidios para el cuidado infantil mostraban aumentos inexplicables en los reembolsos en ubicaciones que reportaban una participación mínima. Los flujos de pagos médicos reflejaban grupos de reclamaciones de alto volumen vinculadas a proveedores con capacidad médica limitada. Los fondos de ayuda de emergencia por la pandemia, dispersados más rápido que cualquier asignación en la historia del Estado, aparecieron en registros bancarios junto con honorarios de consultoría, compras de bienes raíces y transferencias canalizadas a través de capas de entidades comerciales registradas. Las estimaciones de daños aumentaron de millones a cientos de millones.
y en proyecciones más amplias, superaron los $1.000 millones a través de cadenas de programas superpuestas. Los analistas descubrieron que muchas organizaciones señaladas seguían un ciclo de vida recurrente. Una organización sin fines de lucro emergía, se registraba para servicios, aseguraba la elegibilidad para financiación y expandía rápidamente los insumos reportados. En un plazo de 1 a 2 años, las operaciones superaban los niveles sostenibles, para luego migrar silenciosamente a una nueva entidad, a menudo dirigida por el mismo pequeño círculo de directores o asociados. Los registros de arrendamiento se repetían, los números de contacto se repetían, los destinatarios de transferencias bancarias se repetían. Nada era técnicamente idéntico, pero todo era estructuralmente familiar. En los barridos de contabilidad forense, los investigadores identificaron transacciones puente, pequeñas transferencias que vinculaban a proveedores de servicios de cuidado infantil con plataformas culturales, luego con servicios de catering y de nuevo con redes de consultoría. Ningún pago individual constituía una prueba criminal por sí solo, pero cuando se unían a lo largo del tiempo, las transacciones formaban corredores donde los fondos públicos entraban, se multiplicaban y desaparecían en capas de entidades fantasma. Para los fiscales, eso cambió la pregunta una vez más. Ya no se trataba de un solo programa explotado, sino de múltiples programas que habían sido comprendidos y comprometidos a fondo. La credibilidad comunitaria, considerada durante mucho tiempo una barrera protectora, en algunos casos se había convertido en un escudo. Entidades presentadas como proveedores de acceso comunitario o socios comunitarios se posicionaron en el centro de los flujos financieros. Algunas mantuvieron operaciones legítimas, mientras que otras mezclaron actividades ilícitas con transferencias ocultas y reportes fabricados, lo justo para superar auditorías superficiales. Y detrás de esos canales existían beneficiarios que nunca aparecieron en ningún documento. Los informes de inteligencia paralelos solo complicaron aún más el panorama. Los rastros de comunicación se superponían con sujetos ya vinculados al tráfico de sustancias prohibidas, cuentas en el extranjero y violaciones del estatus migratorio. Ninguna agencia por sí sola podía abordar la red de forma aislada, por lo que las investigaciones se consolidaron en una matriz de aplicación unificada. El FBI rastreó el dinero. El ICE rastreó los registros. La DEA rastreó las líneas de suministro. El DHS rastreó los patrones de movimiento. Y las superposiciones continuaron multiplicándose. Lo que comenzó como anomalías financieras e irregularidades en la ayuda pandémica se ha transformado en una cuestión de aplicación de la ley a nivel nacional. Gráficos más grandes, cronogramas más extensos y expedientes que antes estaban en carpetas separadas, ahora se apilan juntos en la misma mesa. Los análisis del FBI presentan rastros monetarios entre programas. Los investigadores del ICE proporcionan historiales de inmigración y reingreso. Los equipos de la DEA mapean corredores logísticos y entregas de suministros. Los examinadores del DHS rastrean registros de movimiento y documentos a través de las fronteras estatales. Individualmente, ningún sistema parece catastrófico, pero juntos revelan una estructura que ha aprendido a operar dentro de las brechas. Un supervisor federal describió las brechas no como lugares donde los programas fallaron, sino como las áreas precisas donde los programas no se superponían entre sí. Y ahí es exactamente donde la red prospera y reside. En los últimos barridos financieros consolidados, los auditores identificaron beneficiarios de alto valor que nunca aparecieron como proveedores principales. Eran entidades posicionadas una o dos capas más allá del flujo directo de fondos públicos. Los registros corporativos revelaron cambios abruptos de liderazgo, juntas directivas rotatorias y asesores que desaparecieron de las listas públicas sin ninguna explicación. Empresas con ingresos mínimamente declarados reportaron fluctuaciones de valor de activos multimillonarias, a menudo dentro de un solo ciclo de informes. Es extremadamente difícil probar la intención, pero el momento no puede ignorarse. La acumulación de superposiciones con los mismos nombres, las mismas direcciones, las mismas órdenes de transferencia bancaria orbitando continuamente la misma trayectoria financiera. ¿Quién se beneficia cuando miles de millones de dólares salen del sistema de bienestar de Minnesota? Para responder a eso, el liderazgo federal autorizó un marco de revisión consolidado, fusionando inteligencia criminal, financiera y administrativa en una única vía de aplicación sincronizada. La pregunta ya no era simplemente cuánto dinero se había tomado, sino más bien cuánta influencia había ganado la red en el proceso de tomarlo. En la rueda de prensa final de la fase 6, los agentes resumieron que esto no se trataba de un solo arresto o un titular.
sino de si estos hilos conducían a la coincidencia o directamente al centro del propio sistema. La investigación había ido más allá de buscar dólares desaparecidos y ahora se acercaba a aquellos que más se beneficiaron de su desaparición. La Operación Metro Surge nunca fue solo sobre arrestos o expedientes de pruebas, se trataba de salvaguardar la confianza en el propio sistema. Porque cuando miles de millones de dólares destinados a niños y familias en apuros se desvían a redes oscuras, el costo no es meramente financiero. Se mide en una estabilidad erosionada y una confianza pública destrozada. En Minnesota, ese costo ha repercutido en vecindarios, escuelas y hogares que dependen de esos recursos para subsistir. Las consecuencias de esta red se extienden mucho más allá de los números en las hojas de cálculo. Se manifiestan en aulas con fondos insuficientes mientras los reembolsos fraudulentos se disparan, y en familias que esperan ayuda mientras otros explotan las lagunas. Pero las agencias federales no miraron hacia otro lado cuando los sistemas se vieron amenazados. Se unieron en torno a una misión compartida para proteger los recursos nacionales y asegurar que ningún individuo u organización pudiera estar por encima de la ley. El FBI rastreó el dinero. El DHS monitoreó los movimientos. El IC rastreó los registros. La DEA siguió las líneas de suministro. Y juntos demostraron la fuerza de una aplicación de la ley coordinada. Esta no es una historia de colapso, es una historia de la respuesta estratégica de una nación, una negativa deliberada a permitir que la corrupción defina su futuro. La lección más profunda de este caso es la necesidad de una vigilancia constante en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas entre quienes ostentan el poder. Cuando un sistema de ayuda comunitaria es explotado para beneficio personal, el daño va mucho más allá de la pérdida financiera. Erosiona la confianza pública en su núcleo. Hemos aprendido que una supervisión rigurosa nunca es excesiva y que cada individuo debe mantener una perspectiva multidimensional al encontrarse con fluctuaciones financieras inusuales. Solo cuando la transparencia se sitúa en primer plano se pueden proteger los verdaderos valores de la justicia y la equidad de las sofisticadas redes de explotación que se esconden bajo el disfraz de servir a la comunidad. La investigación sigue expandiéndose y la pregunta más importante permanece: ¿son estas meras coincidencias financieras aleatorias o estamos presenciando el colapso de un sistema de confianza? Miles de millones de dólares han desaparecido y lo que la operación Metro Surge ha expuesto puede ser solo la punta del iceberg. ¿Qué piensas sobre este repentino crecimiento de activos y la verdadera responsabilidad de los implicados? Deja tus opiniones justo debajo en la sección de comentarios para que podamos debatir juntos.